Esto es Ruta Nacional 9, ruta que ya hemos recorrido hace un par de años atrás, cuando llegamos, que la tomamos en realidad cuando llegamos a la ciudad de Santa Cruz y recorrimos hasta la ciudad de Trinidad, en Beni. Es una ruta que recordamos muchísimo porque en ese entonces fueron varios kilómetros de mucho viento norte, había mucha quema y fueron días incluso que no se podía respirar. Memorable. Y bueno, y acá la estamos tomando hasta cerca de Camiri, donde ahí sí ya nos vamos a desviar hacia la sierra, nos vamos a adentrar totalmente hacia la sierra, camino a la capital de Bolivia, a la ciudad de Sucre. Y hoy, aprovechando este viento sur que levantó esta polvareda que hace que ni siquiera la sierra se pueda observar, la tenemos acá al costado, no se ve nada. Es un camino que va subiendo muy gradualmente, parece plano pero nos está costando, y en ese querer aprovechar los días hasta la capital, hoy viento sur, queremos llegar hasta Boyuibe, más o menos son 100 kilómetros desde Villamontes hasta ahí. Ya vamos 18, así que si todo sale bien va a ser un día productivo en cuanto a kilómetros, porque después obviamente en la sierra las distancias van a ser más cortas y la exigencia mucho mayor, al menos hasta que empecemos a acostumbrarnos a las subidas y bajadas. Sigue calor, clima muy seco, andamos siempre con los labios secos desde hace días en realidad. Ayer hicieron 43 grados, 10% de humedad. Hoy con el viento este sur bajó en realidad 4 grados, estamos en 38, la sensación térmica debe ser un poco más alta, pero sigue el clima muy seco. Así que bebiendo agua, cubriéndonos, porque ya estamos de por sí bastante resecados. Presenta alguna que otra bajadita así, pero esto va subiendo gradualmente. Yo paré acá justo, no es que el destino. ...65.000 kilómetros de este viaje. Bueno, a buscar un lugar donde hacer la foto. Creo que igualmente es acá o más adelante va a ser el mismo paisaje. Viene siendo muy monótono. Aquí le voy a avisar. $65.000, Karen. ¿Qué? 65.000.
Bueno, ahora cuando den ganas hacemos la foto. Porque el paisaje va a ser igual, no va a variar de acá a que lleguemos. Entramos a otro departamento, el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué digo otro departamento? Porque en los últimos 64 kilómetros estábamos recorriendo el departamento de Chuquisaca, en una extensión que tiene por los llanos, por la parte del Chaco. Antes fue Tarija, así que en un tramo de 100 kilómetros recorrimos parte de 3 departamentos bolivianos. La Transchaco en Paraguay, llega a Tito Villazón. Claro, la termina de ruta 9. Y viene para acá. O sea, la ruta 9. Si agarraría esa ruta, termina acá. Claro. Muy amable la gente acá. Bueno, esto es Pueblo Benemérito. Exacto. Que fue la parte donde inició Boyuibe. Después el resto de Boyuibe está un poquito más al norte, pero este es como el casco histórico, vamos a decirle así. De hecho conocimos Boyuibe porque pasamos de largo y tuvimos que regresar porque acá por recomendación del padre teníamos un lugar donde estar. Exacto, pero sí. no teníamos la ubicación exacta y bueno. Y le erramos, hicimos los 2,5 kilómetros y nos tuvimos que dar la vuelta, así que bueno. ¿Qué le hace 5 kilómetros más? Ya veníamos con varios kilómetros sí, así extras, así que... bueno. Pero bueno, acá conociendo lo que es la pequeña placita. Y enfrente el santuario Virgen de Fátima. Muy tranquilo, la verdad. Qué linda tarde. Ay, estoy muy cansada. Sí, salimos a caminar, una forma de decir un poquito. 50 metros.
prendida? Hacía mucho tiempo que no llegábamos tan cansados a un lugar. Ayer estábamos que no podíamos mantenernos en pie, así que el hecho de que nos estuvieran esperando, que fuéramos recibidos, valió el doble. De nuevo, gracias a la hermana Tati y a la hermana Rosy, que nos abrieron las puertas del internado, y también al padre Rubén, porque nos abrieron las puertas justamente porque él nos recomendó. Vayan a saber qué les dijo que nos abrieron las puertas de par en par cuando llegamos. Gracias a los tres. Y bueno, ahora estoy agitada por una subida. Ahora vamos a hacer una pequeña paradita en Bollhuive. De vuelta. De vuelta. Porque, bueno, ayer cuando pasamos vimos que ahí vendían fruta, así que vamos a entrar a comprar fruta. No puedo asegurar que no compre algo más que no sea fruta. Un hielo, porque después son, si bien son 60 kilómetros hoy hacia Camiri. Estaba pensando en una empanadita igual. Sí, bueno, ya. Del hielo a la empanada. Para el mediodía, pasaste. para el mediodía. Bueno, Camiri, 65 kilómetros. En cuanto a ascenso acumulado, es casi igual que ayer. Sí, pero menos también kilómetros. menos kilómetros, pero también tiene más bajada. Sí, bueno, esperemos llegar a media tarde. Así que en realidad pienso que va a ser como sa. Sí, así de fácil. Sa. Pero bueno, ya acostumbrando las piernas a poquito. Sí, Los primeros días duele, después ya el cuerpo dice, bueno, ya estamos en la misma. No, ayer estábamos comatosos cuando llegamos. La adaptación que cuesta, cada vez pasan los años y cuesta más adaptarse. Sí, viene el sol. Y hoy se puede ver la sierra. Sí, ayer había mucha tierra y capaz que había humo también, solo que no veíamos si es que estaba el incendio cerca, pero... Fue el viento sur igual, fuerte, pero sí ya se puede apreciar. Sí, ayer era otro paisaje. Igual esta zona, como nos decían las hermanas, es tremendamente seca. Luchan mucho contra la falta de agua. De hecho, el día de ayer pasamos sobre varios arroyitos y ríos que en realidad estaban totalmente secos, se veía el lecho de arena. Así que se está esperando que en estos días tal vez venga una lluviecita poco habitual, ojalá que así sea.
¿Listo? Listo. Ahora cuando lleguemos a Camiri vamos a ver qué hacemos con la cadena esta. Por suerte fue el eslabón que se sale. Creo que tengo repuesto. Otra vez. Pero es el de la Unión. Sí, la Unión. Hay que encontrar el otro. ¿Definitivo el arreglo o provisorio? Quiero creer que definitivo le puede cambiar el eslabón de unión, pero bueno, no sé. ¿Cuántos son hasta Camiri? ¿Cuántos kilómetros? Casi 8. Bajada, subida, bajada. O sea, Bueno, todavía hay una subida en el medio. si no funciona iré caminando, me esperas allá. Claro, en la bajada te dejas ahí. Crucemos Espera. Vamos a jalar. los dedos sucios, cruzamos los dedos sucios. Ya estamos en Camiri, pero todavía no llegamos. Ay, qué manera de subir. En realidad no son muchas subidas, sino que son empinadas. Y aquí mismo dentro de la ciudad también hay. Creo que llegamos. ¿Cansada? Hambre, bueno, ya nos ubicamos. La banana esa pasó. Una banana comimos nomás. La Micha es la que nos recibió. Estamos llenos de pelos. Bueno. Ya, no, se empezó a afilar las uñas, las alforjas. De hecho, apenas llegamos empezó a hacer. Sí, ahí sí que le dije, para el Cali de acá. Bueno, ya estamos descansando acá en Camiri. Nuestro anfitrión, Lucho. Luis, Lucho o Negro. Los tres. También ciclo viajero boliviano. Nos siguen en las redes. Bueno, gracias por la bienvenida y por la confianza, porque él estaba de viaje cuando llegamos y aún así nos dejó la llave. Así que la confianza es algo que nosotros valoramos muchísimo. Así es. Están en su casa. Gracias Luis. Y vos, Karen, con las piernas como... Yo tengo los dedos todos, mirá. Todos engrasados los dos. ¿Qué? ¿Con las piernas qué? ¿Descansada, digo? Ah, sí, ahora sí. Sí, sacate las zapatillas. Es que no sé si conviene estar en la estamos zapatilla porque en fin. estoy con mucha gente alrededor. Debería. Puede suceder cualquier cosa. Milla. Sí, No hoy te transpiré un poco. No te preocupes.
Estamos en familia, dice. Está Sacate. medio tranquila, porque yo sé lo que es estar con las Ay, zapatillas. sí. No, yo realmente como que siento así el pie que No, grita. sácatela, Bueno, no te hagas acá problema. estamos al aire libre. Pero bueno, si había algo que no creíamos de Camiri, eran estas lomas que tiene la ciudad, la verdad que dura. Esta Te la das cuenta que se parece a La Paz, ¿no? Sí, Es y que el hueco. y que entramos primero subiendo, porque agarramos la entrada. San José, ajá. Sí, y después sí una bajada que teníamos que ir frenando, tremendo. Sí, está Estos son de hermoso. taco, ¿no? Justamente me hacía acordar a La Paz como se me quemaron los frenos. Sí, esta sí tienen un taquito chiquitito, como medio híbrido. Ujú. Pero tenés repuesto. De ese no. No, aquí vamos a ponerle taco. Ya con eso ya me mantengo. Y sabés que ahí en Tilcara yo la pasé muy bonito, te cuento, porque la gente es muy buena y es un atractivo turístico bien Sí, grande. y ahora de toda la que... No estás permitida acá porque hay colchones inflables. Y vos tenés Encima la... camina con las garras. No, y tenés la uña ahí... Bueno, sos muy linda todo, pero de afuera. No, mira, no, No, querida. sabe el colchón cómo va a terminar con vos. Vamos. Lo lamento. Vení, vamos. Ahí fue las patitas, ¿verdad? Mira. Yo cuido mi Dale. colchón, no, porque... Dale, volá afuera, dale. No. Poner el termo. Allá afuera esperando. El cosa se tira ahí con la ropa sucia, bonita. Infla tranquila. Este fue el primer monumento que se hace en Camiri y se lo hace en conmemoración al soldado desconocido. ¿Por qué al soldado desconocido? Porque hubieron muchos soldados que murieron en la parte del hospital militar de la época y los enterraron acá. Este aquí fue el primer cementerio y los soldados que cayeron no sabían quiénes eran. Entonces se hizo este monumento en homenaje al soldado desconocido. Entonces la fundación de Camiri tiene que ver con la guerra, está relacionada con... La fundación de Camiri nace en Camiri, precisamente las primeras calles las abren los soldados desmovilizados de la guerra del Chaco, cuando concluye la contienda del Chaco. Entonces los soldados desmovilizados de la guerra del Chaco vienen y aperturan las primeras calles de Camiri. Y luego, posteriormente, lo hacen este monumento en honor a los soldados caídos, desconocidos, sin saber su nombre y quiénes eran, hacen este monumento. Muy Que interesante. fue el primero. Fue el primero. Sí, porque eran desmovilizados, ¿no? Claro. Y esto era el primer cementerio, que luego se lo trasladó de acá a unos 1000 metros, se lo trasladó el actual cementerio de Camiri. Y ¿no? aquellas estatuas, aquellos bustos de las personas. Todos los bustos estos que están aquí son los primeros pobladores de Camiri y sobresalientes de Camiri. Está don Pastor Santelice, doña Carmen, viuda de Banuzzi, y otros más que han sido hombres
mujeres notables de Camiri, ¿no? De alguna manera notables. Bueno, en el monumento al soldado desconocido que fue hecho por el alcalde de esa época, don Pastor Santelices Garbizu, en este monumento tenemos una tea en la punta de la torre que permanentemente tenía una antorcha de gas, o sea, salía gas y estaba permanentemente prendida la antorcha con fuego. Y aparte de esto se puede decir que Camiri fue la primer población que tuvo gas domiciliar, porque venía directamente del pozo. Entonces teníamos gas domiciliar en un lugar determinado que se llama ahora el Campamento, que era un lugar donde vivían particularmente puros ingenieros, los de la cúpula superior de la época de IPFB en su fundación, el 35, 37, ¿no? Y esa es la plaza principal que está en remodelación. ¿Cuánto tiempo hace que está en remodelación la...? Un año va a cumplir. O sea, El centro neurálgico de la ciudad está en remodelación hace. Dios quiera que funcione al año. Dios quiera. Este es un monumento que se le hace recordando al trabajador petrolero. Él está empuñando una herramienta de perforación ahorita ahí, ¿no? Y cada 21 de diciembre se festeja el Día del Trabajador Petrolero. Entonces este es un homenaje. Ahora, lo que ves al frente, la sala velatoria que está ahí con su letrero, en realidad eso era la biblioteca de yacimientos petroleros fiscales bolivianos. Ahí se celebró el primer juicio oral de Sudamérica. Lo que me había comentado. ¿No? Y ¿qué importancia tiene ese juicio? Que fue el primer juicio en Sudamérica que se dictó sentencia a Regis Debray y Ciro Bustos, que son los más sobresalientes de las guerrillas de aquella época. Sobresalientes, ¿por qué? Porque se supone que eran los ideólogos o la parte intelectual de las guerrillas. A ellos no entraron nunca a la guerrilla. Los agarraron presos en Muyupampa, por donde ustedes van a pasar. Ahí los agarraron presos junto a dos guerrilleros más. Y entonces se hizo el juicio oral aquí, en este lugar, y se conserva tal y como era en la época, con la diferencia que lo han hecho en una sala velatoria y no pillas un libro más ahí. Y arriba, en la parte de arriba, era donde estaba toda la prensa mundial para poder seguir el juicio oral, que como te digo fue el primer juicio oral de Sudamérica. La avenida petrolera, ¿por qué? Porque aquí empieza Yacimiento, o sea, la empresa petrolera de Bolivia, Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. Este arco es el símbolo de Yacimiento, con el rombo ese que es la característica, típico. La típica, ¿no? Que ya es un símbolo en Camiri, ¿no? ¿Yacimientos desde qué año trabajó acá en Camiri? Después del estándar, con la terminación de la guerra, Germán Luis se crea Yacimiento, ¿no? Que la importancia es... ¡Estamos de ida! No conoce todo el mundo. Entonces, no, yo quería que vaya porque él nos abre la puerta. Y entonces imagínate vos. Hola.
esta es una réplica de una torre petrolera. Es una fusión o una mezcla de las primeras torres con las más o menos de la época del 60, 70. Si te fijas, tiene un palo, pero eso es rememorando a las primeras torres, porque las primeras eran de madera completamente. Te hablo del estándar, ¿no? Que la perforación era a golpe. O sea, era como clavar un clavo, ¿no? Permanente, y pom, 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 y hasta que llegabas a una profundidad. El cerro que te mostraba ya, la profundidad más grande es de 1200 metros, que es poco. Hoy día llegan a 5000, 10.000, como si nada, ¿no? Entonces, con esta torre, que es una réplica, llegaron a perforar 1200 metros. Lo que ves alrededor, el edificio del frente, es un casino donde funcionaba para la parte, los empleados de yacimiento, no para los obreros, porque había una diferencia. Empleados con obreros era diferente. Los obreros eran los que subían al cerro, los que se sacaban la mugre, ¿no? Y aquí toda esta parte de acá eran viviendas para ingenieros junior, que le llamaban el conventillo en aquella época, ¿no? Entonces, eso. Al frente, en la espalda, tenemos allá era lo que vendría a ser la presidencia o la gerencia general, superintendencia de yacimiento. Y ahí estaba el máximo ejecutivo de yacimiento. Tenemos las oficinas de contabilidad, tenemos las oficinas de personal, de perforación exclusivamente y producción, que era atrás de esa otra. Una pregunta, acá cuando se empezó a explotar el petróleo, primero estuvo la estándar, ¿en qué década llegó más o menos? Precisamente en la Guerra del Chaco, el 35. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia misma, primero se descubre el petróleo, el señor Lavadens, que fue el que sacó una muestra, el cura Barba, sí. Le muestra una muestra de petróleo que no sabía, porque los guaraníes lo utilizaban como un remedio, ¿no? que se friccionaban con petróleo, que era petróleo en sí, y lo utilizaban también de mechero, de luz, ¿no? Claro, con antorchas y algunos mecheros que ellos lo hacían en ese momento. Entonces, llega este señor Lavadens y se lleva la muestra a Buenos Aires para sacar qué calidad, en realidad qué era, y bueno, era petróleo de alto potencial. ¿Y después se nacionalizó bajo yacimiento en qué década? ¿En los...? Estaba la estándar primero y después de la Guerra del Chaco con Germán Bush se nacionaliza la empresa petrolera. Entonces nace Yacimientos Petrolíferos Tropicales Bolivianos como una cuestión nacional, ¿no? ¿Y hasta qué año estuvieron acá en Camiri? En Camiri pierde ya lo que viene a ser yacimientos el año 1997, me parece. Más o por menos ahí, década de los 90. Sí, del 90, donde el Gonzalo Sánchez Lozada con el MNR nacionalizan, o sea, no nacionalizan, capitalizan yacimientos. Entonces ya se crea una especie de empresa privada. Hasta ese entonces era la capital del petróleo. No, la capital del petróleo la decreta en el año entre el 60 y 70 más o menos, y se declara capital petrolera de Bolivia. Entonces la importancia de Camiri fue esa, porque son casi 60 años de producción petrolera. Esto habrá sido una cosa gigante. Mira, acá teníamos, cuando llegó al tope habían 1.300 trabajadores para la época, y fue el sostén de la economía nacional durante muchos años, y obviamente cuando se declara capital petrolera de Bolivia fue una situación más bien de apaciguar ciertas cosas, porque había muchas cosas. ¿Y ahora todos estos edificios siguen siendo de yacimientos o ya los ocupan otras? En su mayoría son de yacimientos, y algunas han quedado en poder de la honorable alcaldía municipal. Por ejemplo, aquí funciona la Universidad Salesiana, que a mi parecer muy particular, no me parece, porque esto es historia.
todo el movimiento de la refinería, precisamente aquí se hicieron las primeras muestras de gasolina, donde se vio que el petróleo del Sararenda, que te expliqué antes, 220 pozos más o menos, mandaron aquí y empezaron a refinar, y salió los primeros combustibles para los aviones de la Guerra del Chaco. Entonces el capitán Pavón, que fue el que primero probó el petróleo como combustible, lo utilizaron, y con él permanentemente los aviones de aquí a Villamontes, de Villamontes al Chaco, ¿no? A la guerra. Y el capitán Pavón fue un héroe de la Guerra del Chaco precisamente por su destreza en el manejo de los aviones con la gasolina de esta refinería. Después de la Guerra del Chaco ya se mantuvo ahí, ya no se refinó más, pero solo fue para la guerra, digamos. Es por lo que se conoce históricamente, porque después no funcionó. Después que ya se hicieron otras refinerías como la de Cochabamba, la de Alberto Villarroel, ¿no? Que ya son otras, pero mucho más sofisticadas. Esta funcionaba a vapor. Y estuvo durante un tiempo acotado, entonces. Sí, entonces toda el agua que recolectaban del río la mandaban aquí, con eso hacían vapor, y hacía que funcionen las máquinas, porque ahí tenemos los tanques esos de vapor, y mandaban esto y funcionaba todo mediante poleas, ¿no? Todo es maíz. Todo es maíz. Hola. Mira, estos son los bizcochos que ya llevé. Sí. Empanada de maíz. ¿Qué le llaman eso? Torta. Eso lleva charque. Charque, sí, todo. No sé, a mí me gusta todo. Entonces llevamos de todo. Sí, bueno. Entonces, Sí, el charque. Ah, es caliente. estamos por deleitar. El tojorí. Tojolí. Es en guaraní neto. ¿Qué es lo Sí. que tiene? Es maíz Muy típico de Camiri. muy típico de Camiri. Que acaba todos los días. Mal. Esto no aguanta hasta media hora, se acaba todo. ¿A base de qué está hecho? De maíz hervido, es maíz hervido, es un maíz especial, ¿no? Gracias. Sí, bueno, a probarlo. Ahí va. Está bueno.